Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión estamos en el corazón de San Salvador, en la capital de El Salvador, para recorrer de manera completa el centro histórico de San Salvador. Creo que cada vez que pasan los años en este canal y se van abriendo los espacios luego del proceso de revitalización del centro histórico de San Salvador que está llevando a cabo en este momento la alcaldía de la ciudad, se van descubriendo más lugares que tenemos que irlos a visitar. Si nos remontamos desde la primera grabada que hicimos o desde el primer video que documentamos del centro de San Salvador a este que están a punto de recorrer con nosotros, pues va a ser un gran cambio. Vamos a recorrer aún más lugares. Es una caminata bastante extensa en esta zona. Normalmente únicamente recorríamos lo que se conoce como el microcentro, que son las 3 plazas principales y algunas calles y avenidas periféricas. Pero ahora que se ha descubierto una cantidad de espacios, luego de la revitalización, como ya mencionaba Omar, pues el área a cubrir es todavía más grande. En esta ocasión vamos a iniciar acá, en la intersección de la Sexta Calle Poniente, o también la calle Gerardo Barrios, con la avenida 29 de agosto, en el predio o en la zona donde se ubica la Plaza de las Banderas del Mercado Central de San Salvador. Y por ahí teníamos una toma al edificio del almacén El Mundo Elegante, que fue uno de estos almacenes de gran trayectoria acá en el centro histórico por muchos años, y que pues tuvieron sus auges allá entre las décadas de 1950 hasta probablemente ya entrada la década de 1980, con toda esta cantidad de oferta comercial que provenía justamente de almacenes de este tipo, en donde se ofrecían pues una cantidad de productos variados, específicamente pues para el hogar o para las personas en general. Sí, de hecho ahorita tenemos en pantalla la renombrada Calle de la Amargura, y vamos a hacer como una vista 360 de todos estos lugares que vamos a recorrer. De hecho, acá tenemos en pantalla varios edificios, como por ejemplo este de la mina troquelada, que es el hospicio, o fue el hospicio para huérfanos de San Salvador. Actualmente está funcionando como una guardería para el Mercado Municipal Sagrado Corazón de Jesús. Es uno de los edificios más antiguos de la mina troquelada y madera importada de Bélgica que tenemos acá en la ciudad de San Salvador. Y en pantalla tenemos posiblemente la joya arquitectónica de esta zona y el punto central de la Semana Santa en el centro histórico de San Salvador, que es la parroquia Somasca del Señor del Calvario. Esta iglesia, que fue una de las primeras construcciones de grandes proporciones realizada con concreto armado aquí en la ciudad de San Salvador. Esta tercera versión que vamos a observar, más que todo su fachada, es obra del arquitecto Augusto César Barata del Vecchio. Fue construida debido a que la segunda versión de madera y lámina fue destruida en un incendio en 1904, así es que a partir de ese siniestro se construye esta versión un poco más segura para esos eventos o esos accidentes que suceden. La parroquia tiene 64 metros de largo y 52 de ancho, con clara influencia neogótica y una planta de luz latina, una fachada hermosa en forma de H, propio de la influencia gótica, y posee arcos ojivales en una gran cantidad de entradas a todo el edificio religioso. De hecho, en la fachada observamos 3 tallas religiosas
que corresponden a San Vicente de Paúl, a San Juan Bosco y a San Jerónimo Emiliani. Así es que es una de las iglesias más bonitas del centro histórico de San Salvador, ahora que ya está libre de ventas informales esta parte, pues se presta bastante pues para su evento religioso en familia, o alguna boda o algún 15 años que usted quiera realizar en esa joya hermosa de la arquitectura salvadoreña aquí en el centro. Y que bueno, estuvo rodeado un poco de polémica en este 2023 que estamos realizando este recorrido, ahí por una situación que se dio en una especie de colaboración con el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Y por tal motivo, de momento está restringido la fotografía del lugar, al menos en su interior. Pero bueno, continuamos caminando, estamos acá, como mencionaba Omar, en la intersección de la Sexta Calle Poniente, en este tramo que ha sido rebautizado como la Calle de la Amargura. Ya era, de alguna manera ya era conocido coloquialmente por este nombre. Sin embargo, la Alcaldía de San Salvador, en el contexto de la Semana Santa de 2023, le otorgó ya de manera oficial el cambio de nombre de Sexta Calle a la Calle de la Amargura. Ahí podemos observar que tiene la nueva nomenclatura, y también la Tercera Avenida Sur en esta zona es conocida ahora también, y bajo ese mismo contexto de la Semana Santa 2023 fue rebautizada en honor a... No sé si él es el fundador de la Orden Somasca, pero tiene relevancia para esta orden religiosa, que es San Jerónimo Emiliani. Y que, pues, en vista que el templo del Calvario es parte o es administrado por los hermanos somascos, pues la Alcaldía de San Salvador tuvo a bien renombrar la Tercera Avenida Sur como Avenida San Jerónimo Emiliani. Sí, bastante interesantes todos esos cambios que se han ido realizando poco a poco en estas zonas recuperadas del centro de San Salvador. Si usted es turista y no reside en El Salvador y está por visitar esta zona o está viendo este video para hacer su guía de viajes aquí en el país y en especial en San Salvador, pues este es uno de los puntos más importantes que tiene que usted venir a visitar si le interesa la arquitectura, la historia y también los edificios religiosos. Seguimos recorriendo esta parte de la Tercera Avenida o la Avenida San Jerónimo Emiliani, y en nuestra espalda tenemos un espacio que ahora ya es un espacio libre. Anteriormente se llamaba esta zona como el Chiquero. Ahí alrededor de los años 60, 70 del siglo XX se comercializaban diferentes productos en esta zona, ya que enfrente, como lo tenemos aquí en pantalla, se encuentra también actualmente el Mercado Sagrado Corazón de Jesús, que anteriormente se encontraba una estructura también de mercados llamado el Mercado número 5. Este mercado era especialista en la venta o la comercialización de plátanos o guineos de toda clase. Y antes de existir esta estructura conocida como el Mercado número 5, allá por 1917 sucedió un terremoto relacionado con el volcán de San Salvador, y previo a eso se encontró una iglesia, también la llamada Iglesia del Patrocinio, en donde constituía una casa, este edificio religioso, y un hospital general. Y enfrente, que aquí la tenemos mostrando, tenemos el centro comercial Galería Central. Este es un espacio ya bastante reciente, podemos decir de los últimos 40, 50 años más o menos, en la cual es una plaza comercial que actualmente distribuye productos más que todo importados desde Asia, o también productos para la compra al mayor. Así es que si usted quiere adquirir cualquier producto aquí en el interior, pues le sale muchísimo
bien aquí adquirir productos en gran cantidad, que definitivamente le va a salir a un mejor precio. De hecho, este espacio al otro lado o al otro extremo, podemos decir, del edificio, cuando ya lleguemos a la calle Rubén Darío, en antaño también se encontró un negocio relacionado a las sederías, estos comercios que a principios de siglo importaban telas o similares desde Europa, que se llamaba Gilon y compañía. Así es que este espacio también tiene muchísima historia en este lugar. Actualmente el edificio ya posee este color que vemos aquí en pantalla, posterior al retiro de las estructuras de ventas informales que existieron en esta zona en el centro de San Salvador. Tenemos un par de recorridos cuando se fueron liberando estos espacios y allí podíamos observar como esas marcas que quedaron del comercio informal. Mencionábamos también que en el centro comercial Galería Central en algún momento hubieron como vitrinas que daban hacia algunos costados de las calles y que bueno, conforme el fenómeno empezó a agrandar acá en esta zona, pues fueron como cerrando esos escaparates. También el centro comercial Galería Central es como el lugar predilecto porque allí se encuentra en su mayoría distribuidoras mayoristas de relojes y de joyería también. Hay algunas joyerías, incluso también hay casas que comercian con oro y metales preciosos. Así que muy curioso, también una referencia por ahí comercial para usted que anda en busca de ese tipo de productos. Pero bueno, aquí ya estamos llegando a la intersección de la Tercera Avenida Sur con la calle Rubén Darío, y en pantalla una de las adiciones más recientes en el predio donde existió el Parque Ula Ula, en donde se encontraba también en antaño la primera instalación del Mercado Central de San Salvador, entre otros instituciones que estuvieron acá en este espacio, pues ahora le han dado paso a la construcción del Mercado Ula Ula, que ha sido una respuesta de la Alcaldía de San Salvador en general, porque este ha sido un proyecto que ha ido pasando como de administración en administración y que cada administración lo ha ido como viendo cómo lo hace de la mejor manera, para buscar o crear este espacio para brindar una opción a los vendedores informales, justamente, que se habían apoderado de toda la calzada de lo que estamos caminando en este momento, este tramo de la calle Rubén Darío, en los alrededores de donde se encontró en antaño el edificio Rubén Darío, el edificio del Almacén Pacífico, y que lamentablemente fue como la estampa triste del terremoto del 10 de octubre de 1986, y que pues estas dos estructuras que mencionamos, pues una se desploma completamente y la otra a raíz del desplome del edificio Rubén Darío pues queda totalmente inservible, y que actualmente el espacio se ha convertido en una plaza comercial como en un estilo de galería o de galera, de un solo nivel, en otros materiales. Probablemente no hay inversión como para haber construido en altura nuevamente en esta zona. Y además el edificio que tenemos en pantalla, que es el edificio Tazumal, que pues también ha tenido algunas sucursales bancarias, entre otros tipos de negocios a lo largo del tiempo. Actualmente creo que tiene algunos almacenes que distribuyen cosas al mayoreo o también productos para el hogar. Y en pantalla, una de tantas joyas arquitectónicas del centro histórico de San Salvador, que es el antiguo
Palacio Nacional de las Comunicaciones Eléctricas, popularmente conocido aquí en El Salvador como el Telégrafo, o también el Palacio de Telecomunicaciones. Esta obra insigne de Brutus Targa Dubois y Heriberto Liévano, que trabajaron juntos, este arquitecto y también con el ingeniero, en la construcción de este edificio y en otras construcciones aquí en San Salvador. De Brutus Targa Dubois podemos mencionar que él definitivamente ha sido uno de los impulsores del neobarroco aquí en El Salvador, italiano de nacimiento, procedente de Nápoles, perdón, y el ingeniero José Heriberto Líbano fue excombatiente de la Primera Guerra Mundial y graduado de la Escuela Politécnica. Estos dos constructores y artistas fueron los que realizaron esta obra entre el neobarroco y el neoclásico, la sede original que luego de fungir como la institución general de las telecomunicaciones, que fue la Administración Nacional de Telecomunicaciones, mejor conocida por sus siglas ANTEL. Posteriormente la institución completa pasa a manos privadas junto con este hermoso edificio. Actualmente también, por el proceso de revitalización del centro de San Salvador, se llevó a cabo a principio de este año un proceso de revitalización de la fachada completa, haciéndole una investigación de calas cromáticas para conocer el color original, que en teoría luego de esas investigaciones son los colores que tenemos aquí en pantalla. De hecho, hemos estado hablando, si usted no es salvadoreño, hemos estado hablando de este proceso de revitalización del centro de San Salvador. Y como lo puede ver en pantalla, varias de las calles que vamos a recorrer ahorita se encuentran en un proceso como de construcción. Vamos a ver bastante tierra, vamos a ver maquinaria pesada, vamos a ver inclusive en algunos espacios personas laborando del gobierno, de la alcaldía, debido a que acá se está realizando un proceso completo de mejoramiento del espacio. Pero también aquí en pantalla tenemos este edificio bastante hermoso, que es uno de los ejemplos de la expresión Art Nouveau en San Salvador. Es una obra también de Filippo Brutus Targa Dubois. Fue la sede del almacén Antonio Bou, o la Casa Bou, construido en 1923, y que tiene una clara influencia de esta modernidad que estaba de moda en esa época. El almacén Bou era propiedad del español, específicamente catalán, Antonio Bou Esbert, que se afinca allá en la ciudad de Santa Ana, en El Salvador, y que pues al expandir su comercio y llegar aquí a San Salvador, pues manda a construir ese hermoso edificio bastante bonito. De hecho, ese conjunto completo, junto con el Palacio de Telecomunicaciones, visualmente es uno de los conjuntos arquitectónicos más bonitos e interesantes que tenemos en el centro de San Salvador. Y aunque el edificio Antonio Bou es bastante pequeño comparado con la majestuosidad y el tamaño del Palacio de las Telecomunicaciones, no se empequeñece ante él. Así es que bastante bonito este complejo. Sí, creo que como tienen estilos muy marcados, pues el edificio de Antonio Bou pues resalta de igual manera, ¿verdad? Aquí pues continuamos caminando, estamos sobre la Tercera Avenida Sur aún, y estamos observando en pantalla el edificio Gada María. Es un espacio que tenía el almacén del mismo nombre en antaño. Actualmente el edificio completo es para uso comercial variado y hay una cantidad de comercios, algunos de gastronomía, que se encuentran en su interior y que lamentablemente una de sus caras, la que está dando hacia
La calle Arce, que es donde nos encontramos en este momento, es la intersección de la Tercera Avenida con la calle Arce. Recordemos, para usted que no es salvadoreño o para usted que no reside acá en la capital de El Salvador, la calle Arce es parte de los 4 ejes que conforman la cardinalidad en El Salvador o en San Salvador: la calle Arce, la calle Delgado, la avenida España y la avenida Cuscatlán. Entonces, en este caso, la calle Arce inicia su recorrido para denotar todo el poniente de San Salvador o del centro histórico de San Salvador, y parte la cardinalidad de las avenidas en norte y sur. En ese mismo orden, entonces, una vez que hemos pasado la calle Arce, estamos entrando en lo que se conoce como la Tercera Avenida Norte, acá en San Salvador, y que tiene bastantes ejemplos de arquitectura muy variada y que ha ido apareciendo conforme probablemente los desastres naturales o la modificación o modernización de estructuras pues lo ha ido requiriendo de esa manera. Pero esta avenida, este tramo de la Tercera Avenida Norte, es bastante fuerte en cuanto a comercio. Es lo que más abunda en esta zona. Sí, generalmente nuestras ciudades centroamericanas a nivel arquitectónico tienden a tener construcciones de arquitectura ecléctica. No son estilos arquitectónicos puros, sino que son una mezcla de varios de ellos, de acuerdo a los gustos de los propietarios y también a los gustos de la época y a los gustos del arquitecto que diseñó esos edificios en su momento. Por tal motivo, estos edificios que tenemos aquí en pantalla son claramente de arquitectura ecléctica, mayormente neoclásicas, con detalles de otras corrientes artísticas y arquitectónicas que le gustaban a los propietarios o a los arquitectos. Así es que estos ejemplos son bastante interesantes, son bastante bonitos, a diferencia de este edificio que tenemos aquí en pantalla, que antiguamente era la Comercial Peletera, que este comercio es claramente, o este edificio, perdón, es claramente parte de la arquitectura modernista. Tiene ahí una influencia relacionada con el Art Deco más simplificado, y generalmente los edificios de estilo Art Deco en San Salvador generalmente son del lado de los estilos funcionalistas o derivados del Art Deco funcionalista. Uno de ellos pues es este ejemplo, y que vamos a observar más edificios ya en esta cuadra, en la cual estamos ahorita enfocando la Tercera Avenida Norte y uno de los pasajes más famosos en el centro histórico de San Salvador, el pasaje Montalvo. Y en pantalla tenemos el edificio Zaca, un edificio comercial que recientemente se ha renovado luego del retiro de ventas informales también, y que ya muestra esta mejora visual aquí en la calle. Y que también ya está siendo poblado por comercio. De la misma manera, en la otra esquina se encuentra este edificio que era la sede de Pablo Yort y compañía. Este almacén de peletería, y que también en su momento se convierte en una ferretería. Pues aquí tenía como su casa matriz. Es un edificio que fue diseñado y construido por el ingeniero italiano Uberto Goria en 1943, y que te da la bienvenida a esta sección del pasaje Montalvo. Es un espacio que es un pasaje que tiene una longitud de 2 cuadras, lo vamos a medir en cuadras. Inicia en lo que tenemos a nuestras espaldas y finaliza
allá en la intersección con la primera Avenida Norte. El detalle curioso de este lugar es que acá se instalaron y se volvió muy popular y famoso por dos rubros de la industria, digamos: la peletería y la distribución de productos para la costurería, o para la costura. Así que acá, en estas 2 cuadras del pasaje Montalvo, se han ubicado una cantidad de peleteros y de industrias o de negocios que importan productos que se utilizan en los rubros de la costura, o la marroquinería también. Entre algunas que podemos mencionar está del otro lado del pasaje Montalvo el almacén La Chinita, y en esta cuadra tenemos también uno de los exponentes quizás más o que han logrado sobrevivir hasta la fecha, que es la peletería Miguel Miguel, que actualmente es más conocida porque se han dedicado a producir mochilas, bolsones, carteras, maletas, en fin, bajo la marca Mike Mike. Sí, de hecho, el edificio morado es la sede del centro de San Salvador y que posiblemente fue la sede nacional en mejores épocas del centro de San Salvador. Y este conjunto de edificios en altura que tenemos en el último tramo, podemos decir, del pasaje Montalvo es bastante interesante. En pantalla tenemos el edificio Santa Rosa. Es obra del arquitecto oriundo de la ciudad de San Miguel y de ascendencia catalana, Gabriel Pons. Es un edificio bastante bonito que tiene bastante potencial para convertirse en algo más relacionado tal vez a la hostelería. Y pues junto a él este ejemplo arquitectónico del edificio Miguel Miguel, que todavía una de sus salas de ventas se encuentra en la parte inferior, y que es otro edificio que tiene un potencial bastante grande con relación a un futuro en la hostelería. De hecho, vamos a hacer una toma un poquito más a la derecha para que puedan observar que hay muchísimo más espacio atrás de esta fachada, y que curiosamente pues se encuentran estas especies de terrazas que claramente pueden funcionar para algún hostal, hotel o inclusive para una empresa relacionada con alojamientos de temporadas cortas. Así es que bastante bonito, con bastante potencial este edificio. Y uno de los detalles arquitectónicos bastante curiosos es que la fachada morada en realidad es un trabajo realizado con azulejo en ese tipo de color, que es un azulejo bastante pequeño y que forra prácticamente toda la fachada del edificio. Bastante interesante. Aquí en pantalla tenemos el tercer edificio de este conjunto arquitectónico, que lastimosamente podemos decir que está como en desuso por daños relacionados al terremoto del 10 de octubre de 1986, y que posiblemente por el temor de los comercios que se encontraban en el interior pues no volvieron a habitarlo nuevamente. Este es un conjunto de 2 edificios que se llama de un lado el edificio San Carlos y del otro el edificio La Mariposa. Es de arquitectura art deco funcionalista también, un edificio de 6 niveles y que a principios del siglo XX se encontraba en ese solar el almacén El Cairo, y cuando este edificio estaba en sus mejores años de funcionamiento albergó comercios como el almacén La Mariposa de la familia Kwan de origen chino, la farmacia San Carlos, la camisería Miami, la Federación de Cajas de Crédito, los estudios Gracosa, Publicidad Ramos, una gran cantidad de oficinas jurídicas, clínicas dentales, radios
y entre otros ejemplos comerciales en ese lugar. De hecho, es un edificio de gran magnitud que prácticamente cubre toda la mitad de la cuadra y que ya la vamos a ver del otro extremo de la calle. Nos estamos pasando a la otra acera de la primera avenida norte para observar también desde este lado el edificio San Carlos y la Mariposa, que es un conjunto completo. Y en la parte de atrás nosotros tenemos la Plaza 14 de Julio, que actualmente, luego de su desuso, podemos decir allá por los años 70 del siglo XX, se convierte a un espacio de comercio actualmente relacionado más que todo a los salones de belleza. La Plaza 14 de Julio era conocida también como la Plaza del Reloj y existía en su parte central una torre de reloj regalada por Francia y que por tal motivo se denominó Plaza 14 de Julio en honor a la fecha pues de la caída de la Bastilla, que de hecho luego de un ciertos daños que se tuvo en esa torre, pues la alcaldía de San Salvador de ese momento la derrumba para en un futuro construir una versión más reforzada. Lastimosamente eso no se da y la plaza comercial la plaza o parque pasa a ser ya usada como comercios. En principios del siglo XX hasta la mitad del siglo XX podemos decir, esta plaza era utilizada en la época de las fiestas patronales de San Salvador, o también conocidas como fiestas agostinas, como la zona en donde se instalaban los juegos mecánicos. Todo un espacio de historia y que pues ahora le ha dado puerta al comercio. Como ya mencionabas, pues hay una cantidad de espacios relacionados con la belleza y la estética en esta zona, y también en sus alrededores se encuentran hasta la actualidad una cantidad de portales que tienen comercios también que son de alguna trayectoria acá en el centro de San Salvador. El edificio que tenemos en pantalla es el edificio de la empresa Borgi, Daglio y compañía, fundada en 1887 y dedicada mayormente a las inversiones en el extranjero, importación y exportación de productos varios como zapatos, ferretería, café, marcas, San Lorenzo, Santa Lucía, Flor de Santa Lucía, Livia, entre otros. Otro edificio importante e interesante es este que veíamos en pantalla ahí de tono azul, que es parte de esos portales que se encuentran frente a la Plaza 14 de Julio. Es el edificio donde se encontraba la farmacia Meardi o la farmacia latina. Es un edificio de influencia Art Deco, que está a esquina con la calle Arce, que es donde estamos justamente en la intersección entre la primera avenida y la calle Arce, donde también se ubicaron entre otros negocios, además de la farmacia latina, el almacén El Nipón. Así que hay bastante historia por acá. Y de este lado estamos observando o estábamos viendo esta plaza comercial reciente, pero en este espacio se encontraba el antiguo portal del Hierro de Guillermo Levy, además de Vapores Cosmos, que estaba a un costado de donde actualmente se encuentra la farmacia San Nicolás. Cabe destacar que esta sección de la primera avenida sur, ya pasamos la calle Arce y estamos sobre la primera avenida sur, en este tramo a mis espaldas, y que ya lo vamos a ver por ahí probablemente más adelante, en esta zona proliferaban mucho las boticas o las farmacias o las droguerías. Por esa razón es que por ahí se escuchaba el nombre de Vapores Cosmos, una de esas empresas que pues se dedicaba como al comercio de medicamentos, o trabajaban con productos químicos para diferentes rubros también, y que pues entre muchos de estos comercios de droguería
Podemos mencionar pues la farmacia latina que estábamos hablando ahí de ese edificio que tenemos en pantalla, la farmacia americana, y así pues una cantidad de comercios que se han ido instalando en esta zona y que a la fecha algunos han trascendido y que se mantienen vigentes a la fecha. Sí, bastante interesante esta parte del centro histórico de San Salvador. De hecho, estamos subiendo por un tramo de la calle Arce para observar otro conjunto arquitectónico que no mostramos en unos minutos adelante, sino de que estamos mostrándoles por segmentos y depende de cómo vamos avanzando en las cuadras. En pantalla tenemos este edificio de clara influencia Art Deco, que actualmente continúa siendo un espacio para el comercio, que se llama Edificio Las Américas. Es una obra de uno de los arquitectos más laureados del siglo XX, Ernesto de Sola, que pues su huella ha estado en una gran cantidad de edificios de San Salvador y este es uno de esos ejemplos. Y contiguo a él, este edificio que ha tenido un remozamiento en los últimos días, que prácticamente le está devolviendo la belleza arquitectónica y esos detalles del Art Deco funcionalista, que es el edificio Ester de Ábrego, que ya lo vamos a ver en toda su expresión desde el otro lado de la esquina o la esquina opuesta. Es un edificio de 1949, obra de José María Durán. De hecho, este edificio aloja aún inclusive varios comercios. Todavía se encuentra una lechería o una venta de productos lácteos, y en este edificio nació uno de los laboratorios más importantes de la historia salvadoreña, que son laboratorios Arsal, que actualmente se encuentran en otra zona de San Salvador. Sí, es correcto. Y bueno, actualmente, como ya mencionas, el edificio Ester de Ábrego mantiene ese espíritu comercial. Al igual que muchos otros edificios de esta zona que estamos ya caminando, pues hemos regresado a este tramo de la Tercera Avenida Sur, porque vamos a bajar sobre la calle Rubén Darío y mostrar un espacio que sí tiene una gran cantidad de historia comercial acá en San Salvador. Como ya mencionaba, donde ahora se encuentra el mercado Ula Ula, originalmente estuvo el mercado central de San Salvador, hasta que fue consumido por un incendio. Luego fue trasladado a la zona donde actualmente se encuentra el mercado ex cuartel. Y también en esta zona, además del mercado central, se encontraba un área comercial que era conocida como los... ¿cómo es que se llamaba, Omar? Ya se me olvidó. La zona de los turcos. La zona de los turcos, correcto. Era conocida de esa manera popularmente. O también el mercado de la compañía, que es otro espacio comercial alrededor de esta cuadra. Entonces, debido a esa relevancia que aún mantiene, vamos a llegar a esta intersección de la Tercera Avenida con la calle Rubén Darío para bajar sobre esa cuadra y mostrar esos ejemplos arquitectónicos que se mantienen hasta la fecha y que son parte como de una segunda ola, podríamos decir, de comercio que está acá en esta zona. Aquí estamos ya nuevamente en la esquina, tenemos el edificio comercial Galería Central, del cual ya hablamos. Esta es el acceso por el costado de la calle Rubén Darío, pero por ahí van apareciendo unos edificios que, como varios acá en San Salvador, como ya mencionaba Omar, son obra de
el genio de la arquitectura, Ernesto de Sola. Sí, esos dos edificios que vemos ahí en pantalla, el primero con esa rotulación de El Costo y el contiguo, pues ahí esos son obra de Ernesto de Sola. Ahí funcionó durante varios años la ferretería Abonet de Bonet Hermanos. Exactamente. Y contiguo a él, este edificio blanco con azul, que actualmente es la ferretería Viduc o Vididuch, que fue la primera sede oficial en gran tamaño de lo que conocemos ahora como el gigante de los almacenes por departamentos de Centroamérica, Almacenes Imán, que en este lugar se llamó de diferentes formas y que actualmente pues es el almacén por departamentos por referencia en la región centroamericana, con presencia en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Y aquí en pantalla tenemos esa zona que comentaba Armando, la zona de los turcos. Todos estos edificios que vemos ahí en pantalla se situaban comerciantes provenientes del Imperio Otomano y que por tal motivo eran conocidos como turcos. Vea, generalmente ellos eran provenientes de Palestina y algunos también de Turquía, pero la gran mayoría de Palestina. Y aquí comerciaban sus productos y creo que ahí tal vez comenzó como la historia de regateo en el comercio de San Salvador con ellos. Probablemente la gente, los turcos y la gente en el Medio Oriente tienen como esa, hasta se ofenden si vos no les regateás, si vos les comprás sus productos al precio que es. Por ahí estábamos viendo el edificio, bueno, la parte de este edificio que correspondía a la farmacia americana, la esquina también de donde estuvo Schwartz Hermanos. Actual, y también el almacén La Gloria, en esta esquina con la primera avenida sur, que en esta cuadra particularmente se corta raro la primera avenida, tiene como ese, no sé cómo llamarlo, como un zigzag. Más o menos. Para llegar y para continuar el trazo, pues. Pero estamos acá en esta zona donde se encuentra justamente ese edificio en donde funcionó también el almacén La Gloria, o al menos antes lo ocupaba completo. Es obra del arquitecto guatemalteco Guido Albani. Originalmente el almacén y cedería Onqui y compañía. Posteriormente fue la sede del almacén Schwartz Hermanos en 1921. Y posteriormente pues fue utilizado por el almacén La Gloria. Sí, bastante interesante, una historia curiosa del arquitecto Albani. Un saludo pues a su nieto también, que es seguidor de nuestro proyecto. Y aquí en pantalla tenemos este edificio comercial que hoy ha sido como cambiado en su fachada, que a mitad del siglo XX se encontraron varios comercios, entre ellos el almacén Zamora. Junto a él, este edificio de color amarillo suave, que es el edificio Bloch Hermanos, una construcción de 1916 que podemos observar ahí en ese detalle arquitectónico en medio del edificio. Y en este lugar funcionó el almacén Constantino Chaín e Hijos. De hecho, toda esta cuadra que a principios del siglo XX ostentaba una gran cantidad de edificios de influencia neoclásica, podríamos decir que en esa época esta parte se miraba bastante afrancesada, y que por tal motivo inclusive hasta muchas personas en esa época la denominaban esta parte como la Francia de Centroamérica o la París de Centroamérica. Por ese motivo habían una gran cantidad de arquitectura neoclásica con influencias provenientes de los estilos arquitectónicos bastante famosos en el Viejo Mundo. Pero otro de los comercios que se encontraban en esa parte están en el edificio que estamos mostrando en este momento. Este edificio también de reciente revitalización con este color, que es la sede del Centro Textil.
pero antes de ser un comercio relacionado a las telas, también funcionó la papelería Mata Centella en 1925. Fue la primera sede de la librería católica. Luego se convierte en la farmacia y botica Araujo y a mitad del siglo XX pues se expande Constantino Chaín y compañía de Güell Salomón a esta zona, donde posteriormente se convierte ya con el nombre que conocemos ahorita, el Centro Textil. Y aquí podemos decir que ya nos estamos acercando a la zona del microcentro de San Salvador, el lugar predilecto para el turismo a nivel nacional e internacional. Vamos a conocer a partir de acá los edificios y la historia de 3 plazas principales. La primera, que ya estamos mostrando en la pantalla, es la Plaza Gerardo Barrios, que anteriormente se llamaba Plaza Bolívar. Posteriormente vamos a conocer la Plaza Morazán y luego la Plaza Libertad. Pero vamos a disfrutar ahorita de la arquitectura que se encuentra en los alrededores de la Plaza Gerardo Barrios. Esta plaza de bastante, podemos decir, de una dimensión bastante considerable para los tamaños de las cuadras que fueron diseñados el antiguo San Salvador. Se encuentran una gran cantidad de espacios de interés, como por ejemplo lo que tenemos en pantalla, la sede oficial del Legislativo y del Ejecutivo a principio del siglo XX. Este edificio estatal de origen neoclásico, con una gran cantidad de arquitectura también, entre la cual podemos observar el Art Nouveau en su herrería y otros elementos arquitectónicos bastante curiosos y bonitos. Actualmente es un museo en la cual se puede uno recorrer su interior y conocer la historia bastante a detalle. Ya hemos hecho un recorrido al interior del Palacio Nacional en este canal. Lo invitamos también para que siga pendiente. Y esta prácticamente es la segunda sede del Palacio Nacional de San Salvador. La primera fue consumida por las llamas en 1889. Y aquí fue usado como el Senado de El Salvador. Luego, o antes que se trasladara al Palacio Legislativo en la zona del centro de gobierno, y también se encontró el despacho del presidente de la República. Es actualmente un monumento nacional desde 1980 y patrimonio. Es una de las primeras construcciones, podemos decir, que son sismo resistentes en El Salvador. De hecho, si uno camina en el interior de este edificio, hay algunas zonas en las cuales uno siente como que se te mueve el piso, pero es por esa misma razón. Hay varias zonas de este edificio que se mueven libremente cuando sucede un movimiento telúrico para proteger la estructura. Adicional a haber sido la sede del Legislativo y del Ejecutivo, también del judicial. Y del judicial, correcto, sí. Es correcto, Armando. También una parte de este edificio fue utilizado como resguardo de varios volúmenes que se encontraban en la Biblioteca Nacional, y actualmente varios de las salas que se encuentran en ese lugar se encuentran algunos libros de gran importancia para la historia de El Salvador. De hecho, aquí tenemos una toma general de todo este edificio, bastante interesante. Es una de las joyas arquitectónicas más importantes que tenemos aquí en el centro de San Salvador. Y como podemos observar, la Plaza Gerardo Barrios, que lo corona el monumento a este personaje, que más adelante lo vamos a ver, se llena bastante de vida. Este espacio fue remozado durante el gobierno del alcalde en ese entonces, Nayib Bukele, cuando el presidente de la República fue alcalde, y luego de ese proceso de renovación de esta zona, se presenta con esta cara, ¿verdad? La mitad podemos decir que es un parque
lleno de árboles como la zona que estamos recorriendo, pero la parte que da hacia el Palacio Nacional y alguna zona que da hacia el frontispicio de Catedral Metropolitana de San Salvador es abierto en una especie de plaza comercial. De hecho, de este lado de la Plaza Gerardo Barrios se encuentra ahorita realizándose en las últimas fases constructivas lo que será la última casa de la Biblioteca Nacional de San Salvador Francisco Gavidia en la manzana A7. Esta cuadra a principios del siglo se encontró la sorbetería, pastelería y repostería Gran Bretaña, propiedad de don José Luis Cantero. También un edificio de 3 niveles, uno de los más altos de San Salvador en ese momento, a principios del siglo, donde se encontró el Hotel Hispanoamericano, propiedad de don Luis Flores. Posteriormente, la construcción más famosa y la que muchos salvadoreños conocieron fue las oficinas del Banco Hipotecario, un edificio construido con aluminio y hierro que ostentó en la historia de San Salvador en tener las primeras gradas eléctricas. En su parte superior se encontraba un mural de Carlos Cañas de 1962 y durante muchos años, cuando fue la sede de la Biblioteca Nacional, fue un edificio con protección patrimonial denominado como bien cultural protegido, inclusive con escudo azul de protección de la Convención de la Haya, hasta que el gobierno salvadoreño en un par de años atrás se le retiran esas distinciones de protección patrimonial para dar paso a su demolición y empezar la construcción de ese edificio que teníamos en pantalla. Un regalo realizado por la República Popular de China en una inversión de $54 millones no reembolsables, en la cual se está construyendo este edificio de 23.764 metros cuadrados de construcción, impulsado por China Aid, o la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que, como mirábamos en pantalla, ya está en las últimas etapas constructivas. Un edificio más del centro de San Salvador, de una arquitectura bastante contemporánea, y que cuando finalice completamente vamos a ver cómo se combina con la demás arquitectura de diferentes épocas aquí en esta zona del centro de San Salvador. Y aquí en pantalla tenemos el monumento a Gerardo Barrios. Estamos en el corazón de la Plaza Barrios. Podríamos decir que este es el centro de la Plaza Barrios, aunque en realidad este monumento está como más a la izquierda. Sí. Pero esta es la talla de Gerardo Barrios, instalada el 2 de enero de 1909 e inaugurada el 29 de agosto. Del arquitecto Alberto Ferracuti, con una altura máxima de 6 metros y la talla de tamaño natural, con basamento de granito, de bronce y 2 relieves en bronce. Una es la escena del sitio de San Salvador y la otra es la representación de la batalla de Coatepeque, que son momentos en los que el capitán general pues participó y que pues se le colocaron pues acá a todo el conjunto y que coronan la plaza que ahora lleva su nombre. Sí, de hecho Gerardo Barrios tiene un espacio bastante interesante en la historia de El Salvador y de Centroamérica, por ser el único presidente liberal de las repúblicas centroamericanas en esa época, y por tal motivo esas dos escenas bélicas que se encuentran ahí, el sitio de San Salvador y la batalla de Coatepeque, fueron en marco a la invasión de la unión de las otras repúblicas centroamericanas que tenían gobiernos de corte conservador y que intervinieron en El Salvador para retirar a Gerardo Barrios y retirar también ese gobierno liberal
que distaba bastante de las costumbres de los otros países. Un pasaje de la historia bastante curiosa y que lastimosamente pues unos contra otros estuvieron ahí peleando los hermanos centroamericanos. En pantalla tenemos posiblemente el edificio religioso más importante de El Salvador, la Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo. Es la tercera versión de este templo, sede de la cátedra o la silla episcopal del arzobispo de San Salvador, el cargo eclesial más importante de la Iglesia Católica salvadoreña. Con una altura de 45 metros y de arquitectura ecléctica con aires bizantinos y con columnas y arcos romanos de hierro y concreto como material constructivo, de una sola nave con un ábside rectangular de planta de cruz latina y una enorme cúpula construida sobre el altar mayor y no sobre el transepto, como es la costumbre, es engalanada con diferentes frescos religiosos pintados por el artista español Andrés García Ibáñez, esto en su interior. Las obras inician el 12 de octubre de 1956 con un acto donde se coloca la primera piedra por parte del arzobispo de San Salvador de la época, Monseñor Luis Chávez y González. Debido a la situación política de El Salvador durante los años de 1970, la construcción avanza con lentitud a tal grado que cuando toma posesión el arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames, en 1977, apenas se estaba terminando la obra gris. Ya se había finalizado la cripta y los interiores del edificio sin ningún detalle. Durante la última fase constructiva de este edificio eclesial, en 1997, los arquitectos encargados del proyecto invitan al artista plástico salvadoreño Fernando Yort a que presentara alternativas de un mural para ser instalado en la fachada de la catedral, que actualmente ya no lo tenemos. Lamentablemente desapareció por mandato del actual arzobispo, Monseñor Luis Escobar Alas, pero Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, que fue arzobispo de San Salvador en la época, aprobó la instalación de este mural, que era llamado La Armonía de mi Pueblo. La Catedral de San Salvador es finalizada en el año 1998 y finalmente el 19 de marzo de 1999 la nueva catedral es consagrada por el arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, escribiendo un hito mundial como la última catedral católica consagrada del siglo XX. Es un edificio religioso bastante monolítico e impactante, podemos mencionar. Su fachada es bastante imponente, tiene algunos rasgos relacionados con la historia de las iglesias o de las construcciones, como esos detalles que miramos en la fachada, y posteriormente al retiro forzoso del mural Armonía de mi Pueblo, se instala en la fachada una talla del santo patrono de El Salvador, el Divino Salvador del Mundo. Actualmente la Catedral Metropolitana puede ser visitada en horas de la mañana y en horas de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde en adelante, para visita turística y apreciar los interiores de la iglesia. Así también en gran cantidad de las horas del día, la cripta de Catedral Metropolitana también está disponible al público para visitas, en donde ahí se encuentra la estructura y el lugar de descanso del santo mártir de América, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdames. Así es que si usted tiene claras intenciones de hacer visitas religiosas aquí o visitar por motivos propios al santo mártir Monseñor Romero, pues puede realizarlo en este lugar. En el costado derecho, viendo de frente hacia el edificio de catedral, se encuentra el acceso, que también ya se lo vamos a mostrar para que usted, si no conoce el centro de San Salvador, si es del interior de la República del Salvador o es un turista extranjero y usted está utilizando este video para hacer su
próximo recorrido turístico en el centro, pues le vamos a enseñar el lugar en donde tiene que ingresar generalmente para ver el interior de la nave principal de catedral y el ingreso a la cripta donde se encuentra el cuerpo de Monseñor Romero. Estamos entrando ahorita en la segunda avenida sur. De hecho, a nuestra izquierda tenemos Catedral Metropolitana y que ahí vamos a ver la puerta de entrada. Y a nuestra derecha teníamos el edificio donde muchísimo tiempo se alojó el comercio, o más que todo los almacenes Goltry Libis. Los almacenes Goltry Libis, exacto, que últimamente fueron llamados almacenes Goltry a secas. Y en pantalla tenemos este edificio bastante hermoso que recientemente fue desocupado por su inquilino de muchísimas décadas, que es el ex Club Internacional, una construcción realizada por Daniel Domínguez de 1924 y que era un club social para la élite de principio de siglo, y que su interior al momento de su inauguración era bastante imponente. Inclusive en medio tenía un espacio ajardinado con columnas que rodeaban todo este espacio, un espacio bastante importante y bastante bonito visualmente, y que cuando se aloja una casa comercial en este lugar, el interior fue modificado para adaptar los electrodomésticos que ellos comerciaban. Esperamos que un nuevo inquilino se encargue de devolver la belleza arquitectónica que tenía al momento de su inauguración. Y aquí tenemos esa fachada oriente de Catedral Metropolitana, en donde al bajar la toma vamos a observar a la izquierda el acceso a la derecha el acceso a la cripta, y de frente, que en este momento se encuentra cerrado, el acceso general para el ingreso a la nave principal de Catedral Metropolitana. Sí, es correcto. Aquí estamos en esta zona, pues que bueno, estamos caminando. Esta es la segunda avenida sur, pero a partir de todo lo que ha sucedido con el santo mártir en cuanto a la vida católica, ¿verdad? O los acontecimientos dentro de la Iglesia Católica, en la cual pues fue beatificado y recientemente canonizado, la alcaldía de San Salvador tuvo a bien renombrar la segunda avenida como Avenida Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pero si usted no estaba muy consciente de ese dato, pues esta es la segunda avenida sur en este momento. Estamos frente a uno de los costados del Teatro Nacional de San Salvador, y por ahí se observaba una puerta de acceso. En ese espacio durante muchos años funcionó el Café Teatro, que era un espacio gastronómico, parte del Teatro Nacional, y que también de alguna manera fomentaba la cultura musical. Actualmente el espacio está administrado por una cadena internacional de cafeterías. Exacto. El Teatro Nacional de San Salvador es el segundo teatro de las 3 ciudades más importantes de El Salvador en tener la mayor cantidad de aforo, solamente por detrás del Teatro Nacional de Santa Ana. Es un edificio de estilo renacentista francés con detalles neoclásicos, Versalles, la extravagancia del rococó y los detalles sutiles del romántico, y también cierta herrería Art Nouveau. Este edificio es la segunda versión del teatro, luego que la primera versión fuera destruido por un incendio. Pero en pantalla tenemos este edificio que en antaño funcionó el antiguo Banco de Londres y Suramérica, nacido en Inglaterra el 27 de septiembre de 1862, y que durante muchos años fue esa sede. Y luego fue una librería católica, y en el segundo nivel se encontraba la Nunciatura Apostólica. Actualmente en el segundo nivel todavía se mantienen oficinas de la Iglesia Católica relacionada a la catedral. Regresando a la historia del Teatro Nacional,
Para construir esta versión, que es la segunda, que fue inaugurada el 1 de marzo de 1917, se le comisiona la tarea de la construcción al arquitecto francés Daniel Bellard y la construcción a la empresa Alberto Ferracuti y compañía, que esa empresa ha sobrevivido todavía existe, y que ahora se llama Mármol Industrias Centroamericanas o Marmolín. El edificio fue alrededor de los años 50 y 60 utilizado como cine, y desde 1979, luego de una intervención bastante importante, fue declarado monumento nacional. El edificio posee protección también de escudo azul de la Convención de La Haya, que la vemos ahí a la derecha de la toma. La gran sala es un espacio bastante impresionante, tiene 3 niveles, y en el techo de la gran sala se encuentra una cúpula elipsoidal con una lámpara en su centro, que ese mural fue pintado por Carlos Cañas. Ese mural es llamado El Mestizaje Cultural, que de hecho Carlos Cañas también pintó los techos del antiguo Café Teatro, y que ahora pues es Starbucks Coffee, sucursal Centro Histórico. Y es bien interesante que las letras del Teatro Nacional fueron diseñados en ese momento por el arquitecto Luis Castillo, pero que las letras que se encuentran diseñadas en varios ventanales o en las herrerías con las letras TN, actualmente se conocen como una fuente de escritura llamada Times New Roman, que lo podemos encontrar en diferentes aplicaciones de escritura en nuestras computadoras. Sí, esta tipografía pues es conocida actualmente como la Times New Roman. Estamos caminando sobre la Plaza Morazán o el Parque Morazán, y acá pues tenemos este vestigio de esta... ¿Cómo le podemos llamar a esto? No es un mural, porque en realidad es parte de la decoración que tenía la Plaza Morazán allá por los 60, 70. Por 1960, y si no me equivoco, son obra de Carlos Cañas también. Es correcto, es de Carlos Cañas. Ajá. Y en algunos trabajos que se realizaron al momento de hacer el remozamiento de la plaza para que tomara la forma actual, descubrieron estas porciones del piso del parque. En la pantalla tenemos el monumento más antiguo de San Salvador, inaugurado el 15 de marzo de 1882. Es el monumento a Francisco Morazán. Es obra de Francisco y Lorenzo Durini Basali, y que la estructura cuenta con 5 musas que representan a las 5 naciones de la Unión Centroamericana, y la estructura completa está hecha con mármol de Carrara, el de verdad. Bien interesante. Sí, la verdad es que es una estructura que ha sabido llevar el paso del tiempo. Ya estamos hablando que tendrá 141 años más o menos a la fecha de la grabación de este recorrido, de estar acá y de coronar justamente la Plaza Morazán, que en sus alrededores pues también tiene ejemplos de arquitectura muy de la segunda mitad del siglo XX. Como por ejemplo lo que está ahorita mismo en la toma, el actual edificio 129, que originalmente era la sede central del Banco Salvadoreño. Un edificio construido en 1950 en partes, obra del genio de la arquitectura Ernesto de Sola, que fue construida como en 2 porciones, esta que tenemos en pantalla y la que está a la izquierda de la toma, y que ya se encuentra fuera de la toma.
Esta construcción fue realizada a solicitud de Carlos Guirola, quien fuera presidente de esa entidad financiera en ese momento, y fue la sede durante muchísimos años del Banco Salvadoreño, una de las instituciones, la institución bancaria más antigua de El Salvador. El edificio pues fue la sede de esta institución bancaria durante muchísimos años, y por temas de seguridad en esa época, en 1997, luego de la construcción de un nuevo centro financiero en la zona de la colonia Escalón, se trasladan y este edificio queda desocupado y luego vendido a los actuales propietarios. En pantalla tenemos otra joya arquitectónica de reciente remodelación. Se le ha hecho un trabajo de investigación de calas cromáticas por medio del Ministerio de Cultura, y que por tal motivo, luego de la investigación realizada, se descubrieron estos colores que han sido los originales y que son los que ahora ya tienen pintado ese edificio. El bar Lutecia, posiblemente una construcción de Daniel Domínguez de 1928, fue el hogar de ese bar de los hermanos Bengoa, que en ese momento pues eran el lugar de moda de San Salvador. En pantalla tenemos estos dos copones que los estamos enfocando, y que del otro lado, cerca de el monumento, también se encuentran, que ahí los tenemos también en la pantalla. Esos copones ahora se encuentran decorando la Plaza Morazán, pero que en su momento fueron parte de la decoración que tenía la avenida Independencia de San Salvador, el acceso oriente a la ciudad capital, y que prácticamente al momento de la inauguración del Paseo Independencia era el paseo más afrancesado de San Salvador. Era un espacio bastante interesante e importante para ir a pasear a principios del siglo XX. Tenemos un video recorriendo cómo se encuentra actualmente la avenida Independencia. Lo invitamos a que vaya a ver ese video en nuestro canal City Corners, ya que hablamos ahí de toda la historia de este paseo Independencia. En pantalla tenemos este edificio que es parte del conjunto arquitectónico de todo esto. Ese edificio fue construido alrededor de los años 60 para... Fue construido en 1975 y eran los estacionamientos del Banco Salvadoreño. Correcto. Servían para clientes y empleados del Banco Salvadoreño. Ellos parqueaban, se pasaban el Parque Morazán y llegaban a la oficina. Anteriormente, a principios del siglo, se encontraba un edificio que funcionó durante algunos años como el Senado de la República, y este edificio tiene la característica de estar prácticamente a la mitad de toda esta manzana y alojar en el primer nivel una gran cantidad de comercios que todavía existen, y que parte de esos comercios son ahora los nuevos propietarios de este edificio, del estacionamiento Morazán y del edificio 129, que fue el Banco Salvadoreño. Aquí nos encontramos caminando en esta porción de la primera calle, y que observamos ahí un diseño urbanístico que se está realizando también como parte de la revitalización del centro de San Salvador. Pero en pantalla tenemos este edificio con clara influencia a la modernidad, específicamente del Art Nouveau. Fue la sede del Hotel Nuevo Mundo, una obra de Alberto Ferracuti de 1929, que durante muchísimos años fue un hotel. Se construyó a la par una extensión, que esa extensión ya no existe, y que luego del cierre han pasado por su interior una gran cantidad de comercios, como por ejemplo los supermercados El Sol, Super Selectos, y actualmente que es el comercio que se encuentra en el primer nivel, que son Farmacias San Nicolás. Así es. Bueno, es todo un espacio de hospitalidad de gran tradición. El Hotel Nuevo Mundo incluso tuvo otra locación antes de ubicarse en esta zona. Bueno, aquí estamos llegando a la Cruz Calle con la Cuarta Avenida Norte.
Y esta esquina es una esquina que particularmente a Omar y a mí nos gusta bastante. Es una zona que para nosotros tiene quizás de los edificios más interesantes de este lado del centro histórico, como por ejemplo el edificio José de Gadalamaría que tenemos ahí en la toma en este momento, una obra de José María Durán y de José Jesús Duarte. Es de 1953 y dentro de sus inquilinos más conocidos se encuentran la librería y papelera Hispanoamérica, la librería La Pluma Azul o la librería Cervantes, creo, una venta de choripanes originales de feria y la que quizás la mayoría de nosotros recordamos así mucho, ¿verdad? De los últimos 35 años. La esquina más alegre de San Salvador, el almacén Disco Almacén, que tenía pues ese característico vehículo Thunderbird de 1964 en color rojo, que era el espacio donde te cobraban, era la caja de este negocio y que lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas debido justamente a la situación que teníamos previamente de desorden acá en esta zona. También en pantalla tenemos el actual centro comercial Meléndez Munguía, un edificio recientemente construido, pero que hace mucha referencia, bastante fiel, digamos, a lo que originalmente estuvo en este lugar, que era la Casa Munguía o la Casa Metálica, el distribuidor oficial de los productos General Electric para El Salvador, casa histórica de tipo Bellas Artes. También este lugar fue hogar del expresidente Carlos Meléndez, construida entre 1910 y 1912, con lámina troquelada y madera importada de Bélgica. Lamentablemente, la Casa Munguía desaparece el 14 de abril de 2005 a raíz de un incendio. Y pues le dio paso a la estructura que vimos en pantalla. Y hablando de gastronomía, estamos caminando por acá y en el edificio José Gadalamaría se encuentra ese comercio que estaba ahí, que es uno de los lugares de pizzería más antiguos de San Salvador, Mía Pizza. Y este local que tenemos justamente en la toma, primero fue una sucursal de la cadena de hamburguesas Hardee's, y cuando esa franquicia desaparece, pasa a convertirse en la cafetería Carimar. Exacto. De hecho, hay un edificio que no lo logramos mencionar, que era el edificio Salandra Bove en la Cruz Calle. Sí. Un edificio de Ernesto de Soya, que el nombre original es Edificio Pompeya. Pero en pantalla tenemos un edificio de la modernidad salvadoreña, en donde en los años 70, que es la época de construcción de este edificio, una obra de Luis Dade y de Enrique Sili, funcionó durante muchísimos años y posiblemente en los primeros años ya del siglo XXI, la ex moda parisiense. La moda parisiense era un comercio que distribuía o vendía productos para bebés en general, desde la cuna hasta el calcetincito. Era el lugar predilecto para que toda buena mamá primeriza viniera a adquirir cualquier producto para el cuidado de su bebé. Sí, y bueno, estamos caminando también en esta parte de la Cuarta Avenida Norte todavía, en lo que se conoce como la calle de las librerías. Aquí se encontraban algunas librerías de gran tradición, la librería Ercilla, la librería Roxy, que se encuentra en la otra cuadra, entre otros comercios relacionados justamente con la librería y la papelería. De hecho, digamos que la Cuarta Avenida Norte es como la que más se conocía, pero también habían comercios relacionados con la librería y la papelería sobre la primera calle Oriente. Así que hay bastante trayectoria de este rubro en estas cuadras.
Siguiendo con el recorrido, estamos llegando a otra cruz calle que nos parece bastante interesante. El edificio que tenemos en pantalla es el edificio Letona, que yo considero que particularmente es uno de los edificios que más le gusta a Omar del centro de San Salvador. Es uno de mis preferidos, definitivamente. El edificio propiedad en su momento de Héctor Vigil Escalante, mandado a construir por él, de clara influencia neomudéjar andaluz, y que prácticamente esta influencia arquitectónica es única en el centro histórico de San Salvador, fue construido por Héctor Vigil para ser sede de comercios de turcos también. Él, otro inmigrante palestino que eligió El Salvador para ser su nuevo hogar, decide construir este edificio pues para albergar los comercios de otros conciudadanos de él, ¿verdad? De Palestina, de Turquía, entre otros, gracias a una gran migración por temas políticos y sociales que suceden en el Imperio Otomano a principios del siglo XX, y que muchos de ellos vinieron a parar a diferentes países de Centroamérica, ya que en esa época aquí es donde estaban las oportunidades, el dinero, y aquí era el sueño americano en los países centroamericanos. Podemos remontarnos en la historia comercial de este edificio, en donde se encontraron comercios como el Almacén Caruso, Estudio Light, Almacén de Gibraltar, la Joyería Olma, Sorbelandia, la Droguería Celis y compañía, y un estudio de pintura del gran artista salvadoreño Valero Lecha. Esta posiblemente que tenemos aquí en pantalla es otra de las cruz calles con las arquitecturas más interesantes y variadas del centro de San Salvador, en donde podemos encontrar ese edificio neomudéjar. A nuestra izquierda el edificio de Martins Sport, que es de arquitectura neoclásica y que fue hogar también de una gran cantidad de comercios, como por ejemplo salones comerciales, comercios para deportes, entre otros. Y lo que tenemos en pantalla, el Cine Metro, el predio donde se encontró la camisería americana de la familia Bukele, otros inmigrantes palestinos también. El antiguo cine, que data de los años 80, cierra sus operaciones el 31 de diciembre del 2018 por la poca afluencia de clientes, por la inseguridad de la zona, y pues lastimosamente también por la inseguridad de la zona, este comercio o este cine se convierte como uno de los cines que reproducían o proyectaban tradicional cine rojo, ¿verdad? O las películas rojas aquí en El Salvador. Actualmente la Asociación Cultural Azoro decide convertir este espacio en un lugar para la cultura y las artes. Así como este otro edificio que tenemos en la pantalla en este momento, que tiene estos colores espantosos, pero que en su momento fue uno de los lugares de gran relevancia cultural y de los bohemios de la época. El Café Bellanápolis, el Café de los Poetas. Así era denominada la hermosa cafetería a estilo italiano que se ubicaba en el edificio número 113 de la Cuarta Avenida Sur. El Café Bellanápolis nació el 17 de junio de 1961, inaugurado por los esposos Matamoros, de ascendencia italiana. Y por ahí también pues viene este nombre tan característico de este lugar que, como ya mencionaba, pues era el lugar predilecto para la intelectualidad de San Salvador. Se reunían acá pues para compartir y departir en diferentes momentos de la historia, y que tiene como esos recuerdos, ¿verdad? Del café, de la manera como te servían la comida, el café en pocillos de latón, la vajilla Lennox, ese pan de guerra que le llamaban, ¿verdad? Los tamales, en fin, todas estas cosas que eran tan características de este lugar
y que lamentablemente por la misma situación de inseguridad y de cómo el comercio informal, este fenómeno que se había apoderado de estas cuadras, pues lamentablemente afectó la economía de esta cafetería y tuvo que obligarla a cerrar sus puertas recientemente. Actualmente el edificio Bellanápoles es utilizado por un negocio que distribuye productos varios para el hogar. En pantalla teníamos el edificio de los almacenes Vigit, porque lo mejor está en Vigit y a precio de me lo llevo. Así era como el eslogan con el que comerciaban sus productos. Era un almacén por departamentos que se ubica justamente en esta zona y que tenía algunas sucursales en algunos otros puntos de San Salvador, y de los que más recuerdo era una que estaba en el centro comercial Metrocentro Sur, entre otros, ¿verdad? Que otras zonas también donde tenían alguna injerencia. Continuamos caminando sobre la Cuarta Avenida Sur, y llegamos a la intersección con la segunda calle Oriente. La segunda calle Oriente es la calle hermana de la calle Rubén Darío. Así que si usted viene visitando la calle Rubén Darío y continúa caminando, llegará hasta la Plaza Gerardo Barrios y posteriormente se sigue bajando, pues ya es la segunda calle Oriente. Aquí estamos en la zona de los alrededores de la Plaza Libertad y estamos justamente en la zona de los portales comerciales, en donde quizá uno de los que tiene la mayor tradición cultural es este sobre el que estamos caminando, que es el portal La Dalia. Y que vamos a vivir la experiencia también de caminar bajo él. Pero en pantalla tenemos ese edificio rosado, que también esta cruz calle tiene 3 ejemplos arquitectónicos importantes. Este edificio que tenemos acá en pantalla fue el antiguo edificio de los almacenes París Volcán, unos almacenes de prestigio, un edificio construido por Daniel Domínguez con influencia neoclásica, con otras mezclas arquitectónicas, y que actualmente tiene una gran cantidad de comercios y un restaurante cubano en su segundo nivel. Con relación al edificio que tenemos en la parte izquierda de la toma, que es el edificio La Dalia o el portal La Dalia, es una obra construida como la primera versión, podemos decir, alrededor de 1885. Pero esta versión ya es un poco mejorada, de principio del siglo XX. Y esa versión mejorada fue construida en influencia Art Nouveau. Por eso vemos todos esos detalles vegetales, esas letras también Art Nouveau. Y que fue construida para albergar el almacén de ese nombre, almacén La Dalia. Era un almacén por departamento de pequeña dimensión, pero este edificio se conoce más por la vida nocturna que se vive en el segundo nivel. El bar La Dalia, que es el club más antiguo de San Salvador, que este sí fue de la época de la construcción del primer edificio de 1885. Es bien interesante que la firma italiana AIA Ferracuti construye este edificio y le construye en el segundo nivel un espacio increíblemente grande para alojar un espacio, un club social prácticamente. Ahí se podía jugar billar, algún juego de mesa o algún juego de azar. Fue el lugar predilecto para las noches capitalinas y un lugar en donde fue visitado por grandes personalidades de la época, el cine mexicano, que también vinieron acá a hacer presentaciones a San Salvador. Se llegaron a tomar una copa dentro del Club La Dalia.
y también personalidades de la escena cultural y artística salvadoreña. En pantalla ahorita seguimos recorriendo el portal, pero ya nos encontramos en otro edificio que está como adosado al portal La Dalia, que es el portal Sagrera. Este edificio, en nuestro lado izquierdo, se encontraban los almacenes Sagreras. Este portal fue construido en 1924 y el almacén Sagrera era un almacén que se dedicaba a la venta y a la importación de productos para la decoración del hogar. Era un claro competidor de los almacenes Gold Tree Leaves, que se encuentran una cuadra más arriba, y pues por tal motivo eran como los contendientes directos. Hemos hecho una panorámica también a la Sexta Avenida Sur, y este edificio como rosado fue el antiguo edificio de la Compañía Salvadoreña del Café, mejor conocida como La Cafetalera, un edificio donde se encontró esa compañía, pues, que se encargaba de la exportación del grano de oro en El Salvador, y que actualmente está abandonado luego del terremoto del 10 de octubre del 86. Esa zona con gran cantidad de árboles que veníamos en pantalla, ahí se encontró el predio, ahí se encontró el Palacio Apostólico de San Salvador. ¿Y por qué se encontraba ahí? Porque contiguo a ese edificio, donde hoy se encuentra una iglesia con gran historia arquitectónica, que ya vamos a hablar de ella, ahí se encontraba la antigua sede de la Iglesia Católica Salvadoreña, que luego fue trasladada a donde se encuentra hoy la Catedral Metropolitana. Pero acá estamos caminando en lo que es la zona fundacional de la Villa de San Salvador, esta ciudad centroamericana que ostenta el título de la capital más antigua de Centroamérica, y que a partir de acá pues se diseñó toda la planificación de esta ciudad que es San Salvador en la actualidad, y que en el centro de esta plaza podemos observar en pantalla el monumento a la Independencia, o el Ángel de la Independencia, que también se encuentra en la parte superior de esta columna. Un monumento inaugurado en 1911 en conmemoración al centenario de la independencia de Centroamérica. Tiene estilo neoclásico con detalles en bronce y detalles Art Nouveau también. Y corona esta columna ese ángel, que es prácticamente una representación de la paz, y que tiene en sus dos manos unas coronas de laureles. Definitivamente este complejo artístico es bastante importante para la historia del centro histórico de San Salvador. Vamos a ingresar un poquito más adelante al contorno del monumento para ver sus detalles, pero vamos a recorrer esta zona del Parque Libertad, porque en los últimos años ha tenido una gran relevancia relacionado a la vida de las tardes del centro de San Salvador. Acá se escuchan durante casi todas las tardes una gran cantidad de combos, personas que están bailando y que están disfrutando del centro de San Salvador. Y frente al Parque Libertad tenemos este otro portal, el portal de Occidente. Este edificio comercial es meramente comercial, como eran todos los portales alrededor de una plaza. Fue construido en 1914 por Juan Francisco Moreno. Es de una arquitectura neoclásica también. Tiene una gran cantidad de columnas que engalanan a este portal, y que sustituye a una versión más antigua denominada el Portal Trigueros, construido en 1861 y que lastimosamente se pierde a principios del siglo XX. Pero con relación a la Plaza Libertad,
estamos observando esta gran cantidad de personas que están resguardándose de este sol inclemente de las tardes de San Salvador, o del mediodía de San Salvador. De hecho, estamos recorriendo este espacio cerca del mediodía, y la diversión en esta zona definitivamente no se acaba. Como les mencionaba, últimamente hay una gran cantidad de combos y grupos musicales que, junto con las personas que vienen a visitar el centro de San Salvador, se vienen a escuchar estos combos o los grupos, y también aprovechan para darse una bailadita. Generalmente también esta zona se ha vuelto bastante turística en relación a esto. Inclusive hay algunos otros canales de YouTube o algunos otros sitios en redes sociales en donde día con día muestran el ambiente de la zona y toda esta diversión que se vive aquí en el centro de San Salvador. Definitivamente el Parque Libertad se llena de vida por las tardes, a comparación de otros años anteriores en las cuales pocas personas los podían visitar o prácticamente se mantenían ahí. A finales de los años 90 o a principios del siglo XXI era bastante común encontrar acá varias personas que ofrecían sus productos en fontanería, inclusive personas que limpiaban zapatos, entre otras. Y acá nos hemos subido en la base del monumento, en donde observamos pasajes de la historia de la independencia de Centroamérica. Tenemos esta talla en bronce de esta mujer que representa a la República, que está bastante dañada y que en general podemos decir que este monumento necesita bastante urgente un mantenimiento. La base, que la podemos observar ahorita, tiene en su gran mayoría en la parte inferior detalles de mármol de Carrara, y pues aquí está la placa que está firmada por el diseñador de esto, Francisco Durini Basali, que definitivamente, como les mencionaba, necesita bastante cariño. Ha sobrevivido desde su inauguración hace más de 100 años las inclemencias del tiempo, los desastres naturales, que poco a poco han mostrado pues ya la debilidad de este edificio, de este monumento, perdón, como lo vemos ahí en pantalla, y que parte de estas piezas que engalanan a este monumento bastante importante para la independencia de Centroamérica aquí en el país, pues está sufriendo. Otro de los datos bastante curiosos de la Plaza Libertad o el Parque Libertad es que en este lugar se inauguran los actos cívicos relacionados a la independencia de Centroamérica. Cada 1 de septiembre se realizan actividades con relación a la independencia por la alcaldía de San Salvador y otros también, y en años anteriores con otros presidentes de otros años atrás, el 15 de septiembre por la mañana se realizaba como el acto más importante de las celebraciones de las independencias de Centroamérica. En pantalla tenemos lo que podemos mencionar la obra cumbre de la arquitectura modernista, la iglesia El Rosario, una obra del arquitecto Rubén Martínez Bulnes, que de Dios goce. Es el edificio religioso más importante de la modernidad salvadoreña. Es definitivamente el primer edificio religioso en el mundo que se adelantó inclusive al Concilio Vaticano II, y que por tal motivo cumple con los cánones de los diseños de iglesias católicas que se estaban pensando en aprobar en su momento. Así es que es un edificio definitivamente vanguardista para la historia mundial de la Iglesia Católica, y también pues un lugar de importancia en El Salvador. Bastante interesante este lugar. Y pues acá
ya estamos cercanos a la finalización de este recorrido. Definitivamente ha sido un gusto que nos hayan acompañado una vez más en el recorrido anual en el centro histórico de San Salvador. Esperamos darles el próximo año, el próximo septiembre, un recorrido muchísimo más amplio recorriendo otra zona del centro de San Salvador. Si usted es nuevo en este canal, lo invitamos a que se suscriba y le dé clic a la campanita de notificaciones para que esté pendiente de más videos nuestros. Recorremos las ciudades centroamericanas, especialmente en El Salvador, Guatemala y recientemente Costa Rica. Y hacemos este tipo de tours guiados hablando sobre la arquitectura, el arte, la cultura y las costumbres de nuestras ciudades centroamericanas. Y desde acá, frente al antiguo Cine Libertad, nos despedimos de ustedes. Nos vemos hasta la próxima y que continúen disfrutando de nuestros videos y de nuestro proyecto City Corners. Saludos y muchas gracias.